Muy buenas tardes, maestros. Me presento. Yo soy la licenciada Sara E. Arauna, directora de Amaras Creamos Lectores. Y esta tarde les traigo esta clase gratuita que se llama ¿Cómo convertir a mis alumnos en lectores? Me voy a presentar brevemente. Yo estudié Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y me especialicé en literatura infantil y fomento a la lectura. A la par me formé también como narradora oral con los narradores orales de Santa Catarina y durante mucho tiempo fui educadora ambiental en el zoológico de Chapultepec. Terminando la universidad me especialicé en fomento de la lectura y enseñanza temprana con diversos cursos en estimulación temprana y acuática, y además me fui formando en temas de pedagogía, feminismo, estimulación temprana y recientemente en temas de lenguaje y comunicación. En 2014 fundé Amaras Creamos Lectores, después de mi trabajo en el DIF-DF, en IBI México, en el Seminario de Cultura Mexicana, generalmente haciendo y diseñando programas de formación de lectura, y la finalidad de Amaras Creamos Lectores es la profesionalización del fomento de la lectura. Es no solo hacer fomento de la lectura, pues tenemos grupos con niños y con adolescentes esporádicamente, o en el trabajo con escuelas, que a menudo tenemos adopciones, sino la formación de la gente que está haciendo trabajo de fomento de la lectura. Yo busco con Amaras poner al alcance de la mayor cantidad posible herramientas que permitan una verdadera educación en fomento a la lectura, porque creo que solo la educación nos va a librar de la barbarie. No creo que haya otra opción para verdaderamente cambiar el entorno. Yo soy una pesimista de primera, creo que todo está mal. Cualquier cosa que mencionemos creo que está mal, y por eso creo que la educación debe ser la herramienta principal, y como eso, pues la base siempre va a ser el lenguaje, no necesariamente la lectura, pero sí el lenguaje en cualquiera de sus 4 habilidades. En ese sentido, nuestro trabajo se ha fortalecido con docentes. Llevamos más de un año, desde noviembre del año antepasado, trabajando dominantemente con profesores, y pues la intención de Amaras es que estas actividades, todas estas herramientas sean accesibles para ustedes, que ustedes puedan costearlas, que ustedes puedan acceder a ellas de una manera fácil, de una manera sencilla, para formarse todo lo que les guste. Hoy vamos a trabajar este tema de cómo convertir a mis alumnos, y es un poco una sesión que busca abarcar demasiadas cosas, pero que a la vez es una sesión de sensibilización que constantemente doy en diversos espacios. Es una clase que he dado muchas veces en el DIF, que he dado muchas veces en el Seminario de Cultura Económica, en el Seminario de Cultura Mexicana, pero que sobre todo es una manera en la que yo constantemente empiezo mis cursos de promotores de lectura, de cuentacuentos, porque me parece que primero hay que definir cuál es el problema. Les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a hablar de cómo o de por qué queremos que lean. Los que puedan participar, adelante, muchísimas gracias. Los que no puedan, no pasa absolutamente nada. Todos sabemos que hay veces que estamos haciendo 50 cosas mientras estamos tomando clase. Pero primero me gusta comenzar estas sesiones hablando de qué es un lector y de por qué quiero que los niños lean. A menudo cuando hablamos de un problema, particularmente cuando hablamos de la lectura, siempre hablamos de un problema. Nunca decimos, ay, es que la lectura, qué bárbaro, ¿cómo se lee en México? Es que la lectura, qué padre, es que todos leemos. Es que la lectura, uf, qué bien leemos. Hablamos de lectura y necesariamente hablamos de un problema. Entonces, para poder resolver ese problema debemos tenerlo primero claro. ¿Por qué es un problema la lectura? Y yo me gusta como ser irreverente y preguntarles primero a los maestros, ¿para qué queremos que los niños lean? O sea, todos tenemos claro que debemos leer, es como hacer ejercicio. Todos tenemos claro que debemos hacer ejercicio, todos tenemos claro que debemos comer bien. ¿Pero por qué? ¿Para qué queremos que los niños lean? Entonces, si alguno puede abrir su micrófono, participar, cada uno díganme una cosa, o recuerden que también lo pueden mandar en WhatsApp. Tenemos aquí al profesor ayudándonos en WhatsApp. En Facebook también tenemos aquí la transmisión en Facebook. Si quieren compartirnos, ¿para qué quieren que los alumnos lean? O sea, ¿qué creen que obtenemos al leer? ¿O qué cualidades deseables tienen los lectores? Porque sí, tenemos claro que queremos que sean lectores, pero ¿para qué?
Para desarrollar capacidades. Las A ver, historias. Betsabe dice para desarrollar capacidades, ajá, para que aprendan más cosas, para comprender diversos textos. Un maestro estaba hablando. Para que conecten con la vida, dice la misma Betsabe. Para que conecten con la vida. Ok, ¿alguien había abierto su micrófono? Yo, para enriquecer su vocabulario. Para enriquecer su vocabulario, ajá. Para desarrollar su imaginación. Para desarrollar su imaginación, para aprender a pensar, pone aquí Alexa. Y entonces siempre decimos como más o menos las mismas cosas. Para comunicarse adecuadamente. Para comunicarse adecuadamente. Y fíjense, a mí me gusta dividir estas cosas que decimos para disfrutar. Fija tu pantalla. Ah, ok. A mí me gusta justamente abrir esto porque constantemente podemos dividir estos dos líneas, estos dos líneas de pensamiento, o más bien todas estas ideas en dos grandes líneas de pensamiento. Una nos hace pensar en la lectura como una herramienta del intelecto, ¿no? Queremos que nuestros alumnos sean críticos, que piensen, que analicen, que sinteticen, queremos que piensen, queremos que razonen, queremos que critiquen, pero por el otro lado está esta otra línea que hablamos de desarrollar cosas como la creatividad, la imaginación, para comprender nuestras emociones, para desarrollar una expresión de nuestras emociones también, para comprender diferentes sentimientos humanos. Entonces, hay dos grandes áreas, ¿no? Como aquella que habla del proceso de lectura como un proceso cognitivo, que nos está hablando de un procesamiento de la información, ya sea que este procesamiento sea para desarrollarlo más, o sea, es decir, que yo a partir de lo que piense, de lo que leo, produzca otros textos, para sintetizarlo, para resumirlo, o simplemente para comprenderlo, que no es poco. Y esta otra línea en la que hablamos de encontrar, de disfrutar, de conocer mundos que tienen que ver con un desarrollo un poco más abstracto. Ajá. Y entonces, a mí me gusta separar dos conceptos que muchas veces no tenemos a la mano, y es que hay que distinguir entre un alfabeta y un lector. Un alfabeta va a ser la persona que tenga la capacidad de descifrar. Y entonces resulta que en México, aparentemente, en los últimos 100 años, el índice de alfabetización ha sido altísimo, que empezamos el siglo pasado con 10 de cada 100 mexicanos leyendo y lo terminamos con 85. Entonces, si Jaime Torres Bodet, que fue uno de los grandes impulsores de la educación pública a principios del siglo pasado, lo viera, diría, no, pues ya se cumplió, ya, o sea, los mexicanos ya saben leer, ya pueden leer. Pero resulta que nos llegan estos índices y los mexicanos leen en promedio 2 libros al año. Entonces, los mexicanos saben leer, pero no son lectores. Ajá. Un lector es aquella persona que solita, sin que nadie la mande, va, toma un libro y lo abre, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos no solo que nuestros alumnos sean alfabetas, sino que sean lectores. Ajá. Y entonces el proceso de alfabetización tendrá que ver con un montón de habilidades académicas que sí tenemos que desarrollar, o sea, eso tenemos que hacer actividades para desarrollar, pero el proceso de lectura tendrá más que ver no solo con estas habilidades, sino con una actitud, una filosofía y un enfoque positivo de la lectura en nuestra aula. Es decir, que nosotros en nuestra aula sepamos crear un entorno, un lenguaje, una disciplina y las condiciones ideales para que mis alumnos lean. Y vamos a ir viendo todos estos elementos, pero pues bastará con que nosotros cuando castigamos a un niño, por ejemplo, no le digamos, ay, te portaste mal, ponte a leer. Ajá. Ahí estamos cambiando un enfoque. O que nuestros niños tengan acceso a la biblioteca, porque nosotros tuvimos un programa que se llamaba La Biblioteca es de Todos, todos a la biblioteca. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando llegamos y dice el bibliotecario, no, es que los libros no se pueden tocar? Y he llegado a 1000 escuelas y yo, bueno, estos libros los pueden agarrar los niños. No, porque se ensucian. No, porque se maltratan. No, porque... Y entonces tenemos todos estos problemas que a veces no atendemos y que tienen que ver con la formación de un lector, no de un alfabeta. Quiero que pensemos en la formación de un lector con un símil.
Es como si yo quisiera que mañana todos ustedes corrieran un maratón. Imagínense que llegan con su entrenador y dicen, quiero correr un maratón, y el entrenador les dice, pues corre, órale, suéltate, ¿no? Son 52 kilómetros, date. Nadie va a llegar a los 52 kilómetros mañana. Es más, es probable que el entrenador ni siquiera los ponga a correr el primer día. Los va a poner a desarrollar las habilidades, en este caso, de alfabeta. Es posible que el entrenador los ponga a hacer flexibilidad, o que los ponga a hacer cardio saltando la cuerda, o que los ponga a hacer una cuestión de mentalización, que ustedes empiecen a trabajar positivamente. No, cómo me gusta correr, es que ya me vi, que te visualices, ¿no? Corriendo así, súper feliz tipo Rocky. O que pongas música especial para entrenar. Hay un montón de cosas alrededor, pero no podemos así como en la escuela que nos mandan la biblioteca de aula, pues lee, quiero que mis alumnos, pues suéltate, lee. Entonces, el lector va a ser ese final del maratón, y todas las habilidades que hagamos va a ser la formación de un alfabeta. Tenemos que distinguir porque muchas veces queremos mezclarlas. Ajá. Y entonces queremos que a nuestros alumnos les guste leer, pero les pedimos un resumen o les pedimos un mapa conceptual. Y es como si yo los mandara a ver la película de superhéroes al cine y les dijera, oye, pero ¿me hiciste un análisis? ¿Me hiciste una lista de personajes? La ventana. O hiciste un mapa conceptual. Entonces tengo que distinguir esas habilidades. Si las voy a desarrollar, las tengo que desarrollar, pero las tengo que desarrollar aparte, para que esas herramientas ya las tenga cuando llegue a leer. ¿Por qué? Porque en la lectura por gusto será en donde mejor las desarrolle. Entre mejor tenga esas habilidades, es más fácil que me guste leer. A veces no me gusta leer porque no comprendo, no me gusta leer porque no conozco las palabras, no me gusta leer porque no tengo capacidad de retención, no tengo capacidad de concentración, no tengo capacidad de atención, no conozco las fórmulas o no conozco los tiempos gramaticales o verbales. Entonces, más bien esas habilidades las puedo trabajar, incluso las puedo trabajar por separado. No es necesario que las desarrolle en la lectura. Las desarrollo con otras actividades para que cuando llegue al libro ya no se esté preguntando o ya no esté pensando, ya se me olvidó en qué iba y dónde empezaba el cuento y por qué estamos leyendo esto, que ya llegue con esas habilidades. ¿Ok? Entonces, por un lado, voy a tener mis actividades académicas o mis actividades pedagógicas, que no necesariamente tienen que ser aburridas, porque también ya no estamos en el siglo XIX. Si todavía hay alguno que cree que la letra con sangre entra, más le viene un curso de boxeo, ¿verdad? O sea, porque si queremos que la letra con sangre entre, mejor vámonos a practicar artes marciales mixtas y les aventamos los libros a los niños. Ya hoy la neurociencia, hoy la neuroeducación nos dice que no, que todo lo que entra con gusto entra mejor. Entonces, no es con sangre, tiene que ser con gusto. Entonces, estas habilidades las podemos desarrollar también con juegos, con dinámicas, con actividades diferentes. Ya las podemos incluso hacer con actividades que tengan que ver con movimiento, porque ya sabemos que el cerebro aprende mejor en movimiento, ¿no? Entonces, esas actividades ahí las preparamos y ya cuando lleguen al libro, ya, así, suavecito, ¿verdad? Vamos a regresar a la presentación. Entonces, estas cualidades yo les voy a pedir que por favor las anoten. Hagan su lista conforme vayamos avanzando en la sesión. ¿Qué quiero que mis alumnos obtengan de leer? Ajá. ¿Qué cualidades creo que tienen los lectores? Porque yo, cuando pienso en un lector, pienso en ciertas cosas. Ajá. Cuando conozco a alguien que lee, pienso que se expresa de manera diferente, que ordena sus palabras, que es capaz de criticar lo que lee. Hay veces que incluso es incómodo, ¿no? Cuando tenemos un alumno que lee, hay veces que decimos, ay, no le puedo mentir, no le puedo decir nada porque ya, o sea, todo lee, todo se fija. Ajá. Y entonces a partir de ahí voy a definir por qué quiero que mis niños lean. Ajá. Y yo recomendaría que hicieran estas dos listas. La lista de habilidades intelectuales y la lista de habilidades emocionales o la lista de habilidades lúdicas o la lista de habilidades que tienen que ver con el esparcimiento, con el ocio. Ajá. Y entonces, a partir de eso, yo quiero que se fijen en que a mi ver, desde mi definición muy personal, los lectores tienen 4 grandes cualidades. Ajá. Una,
practiquen la lectura autónoma. Es decir, leen solitos. Y entonces ahí que tengo que practicar autonomía. Si yo en mi clase no los dejo que se muevan o que respiren sin pedirme permiso, jamás van a practicar la lectura autónoma. Ni nada autónomo, ya no solo la lectura. O sea, no van a practicar ninguna cosa autónoma porque no les doy espacio para practicar la autonomía. Entonces, la lectura autónoma es que solitos tomen un libro y lean, que comprenden lo que leen, que saben de qué se trata el texto. Y hay un montón, miles de estrategias para trabajar comprensión de lectura. Aquí, si algo van a ver en Amaras es que tenemos 1000 clases porque la lectura, o sea, no podemos dar todo en una horita. Hay 2 clases de comprensión de lectura que hablan sobre lo que leen. Es decir, que generan comunidades lectoras en donde comparten lo que están leyendo. Esto es muy importante. No podemos pretender que mis alumnos lean sin tener un lugar donde socializar esa lectura. Mi aula, mi salón de clases debe tener un espacio y un momento pensado para compartir la lectura. Si son padres de familia, lo mismo. ¿En qué momento hablamos de lo que leemos? ¿Cómo compartimos de lo que leemos? ¿Cómo hablamos de lo que leemos? ¿Qué pasa cuando conocemos un lector que toda la vida nos está citando, que es un soberbio, que es un payaso, que siempre está sobrado? O sea, lo tenemos atravesadísimo. En cambio, cuando conocemos a alguien que habla con emoción, con gusto, con entusiasmo de lo que está leyendo, queremos leer lo que nos dice. Aunque no nos mande a leer, se nos antoja, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Dónde lo compraste? ¿Quién lo escribió? Y por último, que tienen una opinión sobre lo que leen. Que luego los maestros o luego los papás, el niño nos dice, no nos gustó el cuento. Y bueno, así nos sentamos a llorar como si nosotros hubiéramos escrito el cuento. No pasa nada. Queremos que sean críticos, dejémoslos criticar. Queremos que tengan capacidad de razonamiento, pues dejemos que desilvanen, que pregunten, que cuestionen, que juzguen. Entonces, si se fijan, ahí ya vamos abriendo otros caminos, otras cosas. Ahora, manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Ya, vamos a definir cosas claras, puntuales, para generar entornos lectores. 1, define cuál es tu filosofía sobre la lectura, ya sea que sea nueva o que sea vieja. Yo les sugiero que la escriban, porque el cerebro aprende diferente cuando lo escribe, porque lo ponemos en orden, porque nos obliga a generarlo tangiblemente. Yo ahorita que estoy entrando mucho en el lenguaje positivo, siempre dicen, ¿quieres trabajar un cambio en tu vida? Trabájalo desde el lenguaje. ¿Por qué? Porque lo hacemos consciente. Porque lo aterrizamos, porque lo anclamos a algo. Entonces, ¿cómo voy a trabajar la lectura? La voy a trabajar como una recompensa, la voy a trabajar como algo apreciable, la voy a trabajar como algo valioso. Los niños muchas veces aprecian o toman la lectura como un regalo. Si yo hablo de la lectura como un regalo, ellos lo van a considerar tal. Entonces, definan cuál va a ser su filosofía en el aula o en casa. Y así la van a poder seguir, es decir, darle continuidad y optimizar. ¿En dónde me está fallando? ¿Dónde todavía estoy teniendo errores? ¿En dónde no me estoy fijando si lo estoy haciendo bien? Establezcan un plan de trabajo o un programa de lectura. No puedo decir, ay, este año voy a leer más. Y esto es algo que pasa en un montón de situaciones. Hay veces que de repente nos dicen, ¿qué quieres lograr con tus alumnos? Que sean más felices. ¿Y cómo vas a medirlo? O sea, ¿cómo vas a decir? A principio de año eran felices un 1% y al final del año son felices el 10%. ¿Alcanzaron sus objetivos o no? ¿Cómo saben? O sea, ¿lo dibujaron? ¿Qué hicieron? Entonces, las metas claras, medibles y alcanzables van a favorecer que avancemos en cualquier cosa. Si quieren bajar de peso, no van a bajar de peso 50 kilos en un mes. Es un absurdo. ¿Cuánto van a bajar? 1 kilo. Ok. ¿En cuánto tiempo? En un mes. Porque si ponen comer mejor, ¿qué es comer mejor? Ay, hoy en lugar de comerme 50 donitas, me comí 49. Ya, así, cumplido, ¿no? O sea, no estás comiendo mejor, o sea, estás comiendo igual de mal, si acaso estarás comiendo menos. En cambio, cuando yo digo, quiero que mis alumnos lean un libro diario, todos los días vamos a leer un cuento. Ahí ya, ¿lo cumplimos o no lo cumplimos? Quiero que mis alumnos hablen sobre lo que leen 10 minutos. Quiero que mis alumnos reconozcan 5 personajes de cuentos diferentes.
traten de hacer cosas que puedan medir, que puedan contar. Ajá. Y el que sean alcanzables. En lugar de poner que mis alumnos de preescolar lean 500 hojas, que no va a pasar jamás y que solo van a frustrar a ustedes, a los niños, a la directora, o sea, todo mal, vamos a leer un cuento todas las mañanas. Algo súper sencillo, pero es que ya leemos uno. Ah, bueno, pues entonces vamos a leer un día uno y al día siguiente dos. Entre más cerca está la meta, más fácil de alcanzar. Y así tenemos que hacer que los niños visualicen esas metas, que lo vean como logros. Ajá. Cada vez leemos más, cada vez nos gusta más. Siempre acuérdense en construcción. Eso tiene que ver con lenguaje positivo. También tenemos una clase de lenguaje positivo por ahí si les interesa. Ahora, ya tienen su plan de trabajo. ¿Cómo van a trabajar a largo plazo? ¿Cómo van a trabajar en 6 meses? Sean asertivos. Ajá. Ay, no me deja cambiar la página, espérenme. Ahora, planteen esas metas con sus alumnos. Ajá. Y cuiden el lenguaje. ¿Cómo lo usan? Con un lenguaje positivo, con reforzamiento y con resignificación. Si al niño lo castigan en su casa leyendo, pues obviamente tiene una noción negativa de la lectura. Está pensando toda la vida que leer es malo, no le gusta, se pone nervioso. Entonces, vamos a primero resignificarlo, ¿no? La lectura nos hace sentir queridos, o vamos a jugar, o vamos a abrazarnos, o vamos a ponerlo en el piso, vamos a divertirnos leyendo. Ajá. Luego vamos a hacer un reforzamiento. Ya leímos hoy, qué bien nos la pasamos, qué bien estuvo. Ajá. Vamos a hablar positivamente de la lectura. Si siempre hablamos de que la lectura en México es un problema, pues obviamente los niños van a ver un libro y van a decir, ay, ya me aventaron el problema, ¿no? Sí. O sea, no, tenemos que cambiar todo, todo, todo. Y eso es para todo. Ajá. Ahora con el lenguaje positivo, dice Luis Carbonell, que es uno de los grandes expositores del lenguaje positivo, cambia una palabra. Ajá. Si tú dices, es que tengo que hacer tal cosa, ya te pesa, es que tienes que leer. En cambio, si dices, vamos a jugar a leer, en lugar de tener, vamos a jugar, ya cambió la actividad. Ajá. Como dicen, no tienes un problema, tienes una área de oportunidad. Puedes mejorar, o sea, y entonces de estar gordo, tienes la posibilidad de volverte flaco. O sea, ya lo cambiamos, le dimos la vuelta. Ajá. Entonces siempre vamos a cuidar ese tipo de cosas. Ajá. El lenguaje positivo es todo una ciencia, literalmente. O sea, es hacer conciencia, es estar al pendiente de cómo hablamos, de cómo les decimos, de cómo nos comportamos, estar pendiente de todas las palabras que tenemos disponibles, reprogramarnos de todos los días de cómo manejo mi lenguaje, ¿sí? En lugar de decir, ay, qué bárbara, qué tonta soy, ay, bueno, la regué, pero mañana me fijo más. O sea, son todas estas cosas que tienen que ver y que con la lectura, o sea, insisto, si todos decimos el problema de la lectura, pues ¿cuándo vamos a avanzar? Dice Maday, ¿cómo ponemos metas en nivel inicial? Puedes poner, por ejemplo, voy a dedicar tanto tiempo a estimulación del lenguaje. Si estás en inicial, que es maternal, vamos a hablar, por ejemplo, de estimular las 4 áreas del lenguaje. Ahorita vamos a hablar de eso. El lenguaje son como 4 patitas. Imagínense una silla. Ajá. Es escucha, habla, lectura y escritura. Y todos hablamos de leer. Eso sí, nos encanta hablar de lectura. Pero nadie habla de la escucha. Y entonces le pedimos a alguien instrucciones por teléfono y no, o sea, el otro así, no entendió nada. Le pedimos, por favor, que hable y uno escucha cada cosa. O sea, cuando los maestros me escriben a veces que yo digo, ni él se entendió qué quería. O porque los niños nos cuentan una historia y uno dice, no sabes ni qué estás diciendo. O sea, a ver, relájate, ordena tus pensamientos. Ajá. Cuando estamos en universidad y pedimos un ensayo, qué barbaridad. O sea, yo voy a abrir un seminario de ensayos para universitarios porque en serio sufren, cantinflean nada más al escribir. Entonces, no es solo lectura, son las 4 áreas del lenguaje. Entonces, en nivel inicial, puedo decir, voy a leer 5 minutos diario, pero voy a trabajar 10 minutos de lenguaje 4 veces al día. Ajá. Nos vamos a aprender una canción a la semana. O vamos a trabajar una rima cada semana. Ajá.
Yo me acuerdo en la primaria nos aprendíamos una rima en inglés cada semana. Yo le llevo 12 años a mi hermano, 12. Y cuando él estaba en la misma primaria, empezó con sus rimas y yo me las sabía todas. Dice, es que ¿cómo es posible? Yo, pues es que, o sea, es una cuestión de aprender todo, o sea, y una rima al mes no se te hace mucho, pero en 6 años, ¿cuántas rimas son? Ajá, ¿cuánto estás estimulando? Y esta es una carrera no de fondo, no de velocidad, es de resistencia. O sea, por eso es un maratón, no son los 100 metros planos, es el maratón. Ajá. Ahora, déjenme compartir una vez más la pantalla. Vamos también a trabajar una fuente de lecturas. O sea, porque este es uno de los pretextos favoritos que tenemos, ¿no? Es que no tenemos libros. Y sí, o sea, no seré yo quien diga, porque no seré yo quien defienda las editoriales, pero no seré yo quien diga que los libros son baratos. Pero en serio, yo tengo una defensa de la biblioteca pública, así, es el único lugar al que podemos ir y no se nos pide gastar. O sea, por favor, apropiense de las bibliotecas. Hay más de las que creemos y están vacías, solas. Ahorita hay unas que están abiertas, hay otras que están cerradas, hay unas que tienen préstamos a domicilio. En serio, ocupemos la red. Yo no les recomiendo que en Telegram busquen un canal en donde pueden descargar libros gratis, que se llama la Biblioteca Libre. No se los recomiendo, pero, bueno, si no quieren libros gratis, si no quieren usar ese canal, pueden descargar en Telegram. Y ahí está, por ejemplo. Ajá. También está Bookmate, que pueden leer en línea. Hay un montón de acervos. Está el acervo de la Biblioteca Cervantes, está el acervo de la Biblioteca de Buenos Aires. O sea, hay un montón de acervos digitales para buscar. En Amaras acabamos de subir una infografía que son 4 sitios para descargar libros, para verlos en la computadora, para verlos en línea. Ajá. Y la próxima semana seguramente publicaremos otros 4. Es una infografía que constantemente estamos publicando. Hay un montón de libros en línea. Ahora, no tienen internet, busquen donaciones. Si ustedes ponen ahí en esas páginas de donaciones de si te sirve, te lo regalo. A ver, libros infantiles. Tengo una escuela, tengo una biblioteca. Alguien que nos done libros infantiles. Solo acepten donaciones de libros de literatura o de difusión científica para niños y jóvenes. No les sirve el libro de matemáticas, no les sirve el manual de cómo hacer cables, o sea, esos libros no nos sirven para una biblioteca. Por ahí también tenemos una clase de cómo hacer bibliotecas. Pero sí, por ejemplo, pregunten entre sus primos, entre sus familiares, entre sus conocidos. Yo he rescatado todos los libros infantiles de la familia y pregúntenme cada mudanza cuántos libros hay que mover. Porque es como, ay, tu hijo ya creció y ya no usa sus libros, órales. Vengan, ¿no? Mis primos, mis sobrinos, todos mis cuates, cada que empiezan a sacar libros infantiles, órale, para acá, para la casa. Ajá. Muy bien. También, vean, hay un montón de editoriales que a veces regalan libros, no todas, ajá, pero hay veces que se regalan libros, hay veces que sacan saldos, hay veces que está el remate del libro del auditorio. Ahorita no, pero bueno, ahí pueden encontrar. También hay muchos libros que ya no tienen derechos. Pueden leer los hermanos Grimm, pueden leer a Perrault, pueden leer a Fernán Caballero, pueden leer a Hans Christian Andersen. Entonces ya no tienen derecho, los pueden descargar, imprimir y no afectan a nadie. Entonces, busquen, hay un montón de opciones, es una cuestión de ingenio, sí es pesado, pero es una cuestión de ingenio, y si no pueden pedir a cada uno de sus alumnos un libro, ajá, y entre todos, y esa biblioteca es para todos, la dejamos aquí en el salón y el próximo año otro libro y así, ajá, uno nada más para todos, ¿ok? Ahora, ¿qué otra? Ay, mi computadora me traiciona. ¿Qué otra cosa? Fortalezcan las habilidades del lenguaje. Ajá, otra vez, hablando del maratón, que hablen todos los días o hagan en su plan de trabajo actividades en donde desarrollen las habilidades del habla. Nosotros tenemos una clase de habilidades del lenguaje que es una de las más útiles y es una de las que más le sacan los maestros. Nadie quiere tomar la clase de habilidades del lenguaje y a mí se me parece de las más útiles porque los niños tienen que aprender a construir oraciones, sujeto, verbo, objeto.
a construir una trama sencilla. ¿Qué pasó al principio? ¿Qué pasó en medio y qué pasó al final? A describir, si describo una persona, ¿dónde empiezo? ¿De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda? Si describo un edificio, ¿de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de adentro hacia afuera? La persona, voy a describir primero lo físico y luego lo psicológico. Si voy a explicar un concepto, ¿cuántas palabras? 20, no más. Hay un montón de ejercicios de escucha. Usan audiocuentos, usan podcasts, saben seguir instrucciones. Tenemos marcadores de atención. Hay niños que necesitan tomarme de la mano, hay niños que necesitan que los vea a los ojos, hay niños que necesitan que les diga su nombre, hay niños que necesitan tener algo en las manos para estrujar, para ponerme atención. Ajá. Saben escribir, saben hacer un recado, saben escribir un correo electrónico, saben escribir por WhatsApp. Si alguna de las respuestas es no sé, aguas. Ok. Ahora, dos habilidades que van a necesitar sí o sí para leer. La concentración y el razonamiento. Si yo quiero que se concentren leyendo, va a ser una fiesta. Pero si trabajo juegos de busca y encuentra, si trabajo juegos de motricidad fina, cuestiones de ensartar, liguitas, si trabajo juegos que tienen que ver con habilidad visual, si trabajo memoramas, si trabajo acertijos, si trabajo laberintos, si trabajo juegos de esos geométricos para armar el tándem, ahí estoy trabajando estas dos habilidades con las que ya llegan a la lectura. Una vez más, tengo que prepararlas por otro medio, no necesariamente en la lectura. La lectura va a ser el menor de, o sea, lo que nos va a ocupar menos tiempo al final del día, porque no podemos sentarlos a leer una hora de tirón. Voy a empezar, si son bebés menores de 3 años, que son los niveles que más o menos trabajamos en Amaras, de 0 a 2 años, voy a leer en tiempos de 5 minutos, de 2 a 4 años, hasta 10 minutos, en preescolar, hasta 20 minutos, Si te trabajo más arriba de preescolar, hasta media hora, en primaria media, Ya para primaria alta, para secundaria, la meta deben ser 40 minutos de lectura continua. Pero al principio no voy a poder. Entonces, si mi meta son 40 minutos, 10 minutos, hago otra cosa, 10 minutos, hago otra cosa, 10 minutos, hago otra cosa. ¿Ok? Siempre trabajando con ciclos y grupos muy, muy pequeños. Ahora, desháganse de los enemigos. Así, ya sabemos, esto ya se ha dicho, yo no les estoy descubriendo el hilo negro en este sentido. Las tabletas y las pantallas, pues deshacen la capacidad de concentración de los niños. O sea, les queman las neuronas literal y figurativamente. Yo sé que estamos en educación en línea, yo lo sé, pero también muchas veces tenemos la tentación de que todos lo hagan digital. Y esto nos va a dejar secuelas terribles. O sea, no se trata de, vamos a regresar al aula y así, que se mueran los maestros que se tengan que morir, no hay problema. Es un sacrificio que estamos dispuestos a admitir. O sea, no es solamente eso, es pensar en soluciones que apelen a lo análogo. ¿Por qué? Porque ¿cómo son los estímulos de las tabletas? Tengo una aplicación, la cambio, tengo otra aplicación, la cambio, tengo otra aplicación, la cambio. ¿Cuántas cosas pasan en una caricatura? O sea, pongan un capítulo de Phineas y Ferb y cuenten cuántas cosas suceden en 5 minutos. Ya hicieron una cosa, ya salió el pato, luego salió la hermana, luego salieron los amiguitos, luego ya está la montaña rusa, ya volvió a salir el enemigo, luego un flashback, ya, o sea, ¿cuántas cosas estamos haciendo? Por eso no nos podemos concentrar. Entonces, tabletas, o sea, por ahí hay tablitas, hay un montón. ¿Cuánto tiempo suele ser? O sea, con bebés nada. Menores de 3 años, nada. Ya de ahí vamos aumentando. Lo ideal, que no estamos en las condiciones ideales porque estamos en una pandemia, pero lo ideal sería que los niños no pasaran más de 1 hora frente a las pantallas. O sea, eso sería en un mundo perfecto. No se puede, yo lo sé, todos lo sabemos, pero sí hay que considerar que debemos hacer momentos y entornos de silencio. Ustedes vean en su casa, ustedes, ya que terminaron las clases, ¿qué hacen? Dejan un momento en silencio su casa o se sientan y hacen scroll en Facebook 40 minutos. O tienen la tele prendida, una tableta y el celular. O sea,
si nosotros no estamos cultivando la atención plena, también, o sea, hay que tener tantita decencia y no se les vamos a pedir a los niños de 4 años, ¿no? Pongamos atención en nuestras propias prácticas. ¿Cómo estamos nosotros manejando nuestra atención? El azúcar, pues también, o sea, eso, ahí sí yo sería más radical porque, bueno, las pantallas, la pandemia, toda esta cosa, pero el azúcar evita que las neuronas se concentren, las pone en un estado hiperactivo, eso tiene que ver con la neuronutrición. Entonces, o sea, tienen un niño con problemas de atención, de problemas de comportamiento, revisen qué desayuna. O sea, si desayuna un Boing y del lunch se toma otro, bueno, un jugo de cualquier marca genérica, pues, o sea, ¿qué pasó ahí? Si se desayuna un panquecito industrializado de bolsita y se almuerza otro, agua simple, todos, mucha agua simple. Y quiero azúcares, frutas, fuentes naturales. Nada de dulces, nada de caramelos, nada de chocolatinas, nada de panquecitos. O sea, yo he trabajado en guarderías y me decían, es que qué bárbara, desde que trabajas contigo esa niña se ha convertido en otra. Y yo, pues sí, porque tenía un cajón así de cuadritos de Tetra Pak escondidos porque la mamá le mandaba diario 3, ¿no? Y entonces yo veía que sacaba el Tetra Pak y era como, mira, un hipopótamo, y se lo cambiaba por un vasito. Y entonces todo el día con agua, y miren, santo remedio, nos soluciona una gran cantidad de problemas. Entonces, cuidemos su alimentación. O sea, nuestro cerebro necesita con qué trabajar, ¿no? O sea, y eso es así. Ahora, tengan claros qué beneficios buscan y sus motivaciones, porque eso es lo que nos va a aprovechar. Como es una carrera larguísima, debo tener presente, ¿qué quiero? Que se diviertan. O sea, si ya llevo, o sea, en agosto todos llegamos así como, ahora sí, este es mi año, voy a cambiar la educación. En este año ya así, ya no voy a competir, juegos colaborativos, y van a ver, puro lenguaje positivo, y corte A para el 16 de septiembre, y ya así, una competencia y el que traiga más puntitos es mi alumno favorito, ¿no? Así. O sea, ya, no podemos. En cambio, si yo tengo mi lista ahí pegada y con la lectura, no voy a dejar resúmenes, voy a lograr que se diviertan o voy a usar este tipo de dinámicas o mi meta es tal, ahí la tengo, siempre presente, siempre presente. Ahora, debemos pensar también cómo se motiva el cerebro y esto tiene que ver también con el lenguaje positivo. Yo no solo quiero que lean más, quiero que se diviertan más. Es como cuando bajamos de peso, ¿no? Quiero bajar de peso. Ajá, perfecto, esa es la motivación. Pero al rato se me atraviesa un pan. Y ay, pero es que el pan así, míralo. Qué rico está. Y míralo con su chocolate. Y es que hace frío, pero es que si estoy pensando en el pan, ya valí. Así, si estoy pensando en la tele que está apagada, no voy a leer. Tengo que pensar en las cosas que obtengo después. Oye, pero es que fíjate que ya me queda el pantalón. No, mejor no me como el pan porque mira, ya estoy bajando de peso. Porque ahora sí ya me veo más delgada. Porque esa falda que hace 10 años que no me pongo, que me entraba en la universidad, ahí la tengo guardada haciendo bulto. Entonces la pongo aquí enfrente de mí. Tengo que ver cómo me motivo. Porque el camino es muy largo y la SEP me va a pedir resúmenes y los papás me van a pedir resultados y todo el mundo me va a pedir evaluaciones y los pobres chiquillos van a llevar el libro rayado, pintarrajeado. Entonces, necesito tener claro, ¿por qué hacía esto así? ¿Por qué, señor? ¿En qué estaba pensando? Ay, sí, en que mis alumnos sean felices. Ay, sí, en que disfruten un libro, en el que puedan sintetizar, en que ellos el día de mañana puedan tomar el cuentito y solitos, en eso. Entonces, ténganlo súper presente. ¿Cuáles son sus metas? Eso les va a permitir mantenerse motivados. Ahora, deben tener claros también cuáles son sus motivaciones para leer. Ustedes conviértanse en lectores. Y aquí no se trata de que ustedes mañana lean lo que yo, lean novelas. Porque mire, les voy aquí a contar una intimidad mía. Al fin que solo estamos aquí ante no sé cuántas personas en Facebook, queda entre nosotros. Yo estudié letras, entonces de mí se espera que esté leyendo a La montaña de Thomas Mann y que esté leyendo 100 años de soledad y a Cortázar, pero la verdad lo mío son las novelas juveniles. Entonces, así, cuando nadie me ve en mi casa en pantuflas, estoy leyendo que la saga de vampiros, que la
que la saga Steampunk, que la otra de los monstruos. O sea, lo mío es que los protagonistas sean adolescentes. Porque cuando me pongo a leer lo que debería estar leyendo, la poesía novohispana del siglo XVII, me da flojera. Lo lamento, que Dios me perdone, así, que Sor Juana me perdone. Pero hay veces que así la literatura de siglos de oro, por lo que sea, me da flojera. No pasa nada, absolutamente nada. Ajá. Es como si dijéramos, híjole, es que tú en lugar de correr practicas boxeo. O sea, no, el chiste es que corras, que hagas ejercicio, lo que hagas. Igual aquí, el chiste es que leas. Que a mí lo que me interesa son los vampiros. Órale, pues lee vampiros. No, a mí lo que me interesa es la educación. A mí me interesan temas de género, feminismo. Y hay veces que puedo leer un artículo de feminismo y otro y la historia de las mujeres y no pasa nada. Eso es lo que a mí me interesa. Que a mí me da flojera leer libros grandes porque se me cansan mis manitas, porque uno está acostado y tiene el libro aquí recargado. Bueno, pues leen el celular. Es que a mí no me gusta leer cosas largas. O sea, por ejemplo, a mí luego los libros se me hacen que los autores no llegan al grano. En cambio, los blogs te resumen, ¿no? Sí. Entonces, sigo muchos blogs. Entonces, prefiero leer 5, 6, 8, 10 blogs de un tema que leer un libro. Y al final, uno va haciendo cuentas y lee lo mismo, exactamente lo mismo. Que quiere leer cómics, no pasa nada. Ajá, el chiste es que lean. Ustedes, ¿qué les gusta leer? ¿Cuáles son sus intereses? Cuando terminé la universidad, después de mucho estudiar, es muy común que los estudiantes lean menos. Pues sí, o sea, te echas 4 años leyendo 6 horas diarias, o sea, obviamente terminas y ya no quieres ver un libro. ¿Y qué hice yo? Mi lista. ¿Qué temas me interesan? Dragones, fantasía, muchachas, heroínas, mundos ficticios. Ok, sobre eso trabajo. Ustedes hagan su camino lector. Y lo mismo que los niños. No van a empezar con 40 minutos. Pónganse metas cortitas. Que veo un artículo en Facebook y en lugar de guardarlo, lo leo. Ajá. Que todas las noches voy a apagar el celular 10 minutos antes. ¿Cuánto tiempo veo? Estoy en el scroll todas las noches. 1 hora. Ok, voy a poner mi alarma y ahora voy a apagarlo a los 40 minutos. Y voy a leer 10, 15. Ajá. Lo mismo que lo harían con los niños. ¿Por qué? Porque resulta que es mucho más fácil hablar e inculcar algo que uno consume. Es como las drogas, así. Uno tiene que recomendar cosas a las que le entra. Ajá. Y sean maestros que están a la altura de los alumnos que desean. Ajá. Las palabras se empujan, pero el ejemplo acompaña. Ajá. Aquí me brinqué una frase por ahí. Más vale, esta. 10 minutos de ejemplo valen más que 1000 horas de regaños y consejos. O sea, y eso es así y va a ser así siempre. Ajá. Entonces, ustedes tienen que ser los alumnos, los maestros, que tengan los alumnos que ustedes desean, porque luego así me fascina. Ay, no, es que yo quiero que mis alumnos así lean bien. Y les mando yo el mensaje con las instrucciones. ¿Pero a qué hora? ¿Pero dónde? ¿Pero cómo? Es que me molesta, porque los niños de ahora, qué bárbaros. Todo lo hacen a la última hora. Y yo, la clase a las 10 de la mañana en sábado y a las 3 de la mañana. Oiga, maestra, ¿todavía alcanzo a inscribirme? Entonces, todos tenemos que, o sea, hacer un análisis de conciencia. Hagamos, yo no los voy a juzgar, no se juzguen tampoco ustedes porque no sirve de nada. Hagan un análisis de conciencia. Yo quiero niños Montessori, así, libres, espíritus libres y críticos. Yo estoy fomentando eso en el aula. Yo soy ese maestro espíritu libre crítico. O quiero que sean niños espíritu libre críticos mientras yo les doy un reglazo en la mano. O sea, tenemos que ver todas estas cosas. Ajá, ser congruentes, contemplar todo este trabajo. Ahora, ya, voy a meterme como en intimidades. Bueno, no, primero, crean entornos lectores. Hay un tema que yo también doy que se llama hábitos y conductas lectoras, que tiene que ver con cómo socializamos la lectura. Ajá. Si en el día a día hay un espacio en silencio en casa, si hay libros al acceso, si yo todo el tiempo les estoy hablando, por ejemplo,
ahora que venía mi sobrina, que está muy pequeña, vamos por la calle y yo, miren, manzana, o ahí dice tintorería, o aquí dice McDonald's, todo el tiempo estoy leyendo, o sea, todo eso tiene que ver con entornos lectores, que haya libros a las manos, que haya silencio en casa en un momento para leer, que yo genere huecos en el salón de clases para leer, por ejemplo, cuando yo daba en presencial lectura con niños muy pequeños, tenía el hábito de que llegaban al salón de clases y yo siempre estaba ocupada. Y entonces llegaban y les decía, agarra un libro, ahorita voy. Y entonces todas las clases empezaban con 15 minutos de lectura autónoma, porque llegaban y yo siempre estaba haciendo algo. Había veces que me estaba haciendo pato con las listas, ¿no? Así como volviéndolos a contar, porque lo que yo quería es que ese tiempo ellos leyeran solos, y eran niños desde los 2 años, porque ahí lo que estamos aprendiendo es un hábito. Entonces, ahí tienen ese tiempo de autonomía, y después, ¿qué pasaba? Que cuando estaban aburridos, ellos ya sabían que iban a leer. Y me decían los papás, es que es el mejor comercial del mundo, porque una vez llegaron a un convivio y obviamente el entorno era diferente, los papás se metieron, estábamos platicando los papás, y los niños solitos se pusieron a leer. Y dice, bueno, es que si les hubieras pagado mis, o sea, no te sale. No, pero ellos, yo ya estoy generando un entorno, ya no tengo que mandarlos a leer, todos los manda a leer. Es como cuando uno va a la plaza y todo te invita a comprar, todo está pensado para que compres. Bueno, nosotros tenemos que pensar todo para que lean. Acomodar todo. En el aula, en el presencial, llegan los niños al patio o a la biblioteca. Tienes la biblioteca abierta en el recreo, por ejemplo. Tienes un espacio donde los niños puedan ir a leer en el salón de clases. Los libros están a la mano, donde los puedan ver en la casa. Los libros los puede ver el niño, sabe qué libros hay. Tú has hecho tiempo, o sea, te ha visto leer a ti en algún momento. Cargas tú un libro. Entonces, todas esas cosas son socializaciones de la lectura. Muy bien. Y, pues bueno, yo aquí les puse ¿por qué leo yo? ¿No? O sea, como un poco aquí sacando mis intimidades, puse estos dibujitos que representan un poco mi estética, mi espíritu libre. Y a mí me gusta, y yo comparto la lectura porque yo siempre digo que la lectura me permite pensar y vivir cosas que yo no podría pensar ni vivir de otra manera. Yo ya no fui a Hogwarts, ya no me llegó la carta, así, miren que la esperé así hasta el último momento, pero no me llegó, así, ya no fui a Hogwarts. Pero cada que así, yo ahorita ya no, pero durante muchos años, cada año en diciembre leía Harry Potter completo. O sea, empezaba el 1 de diciembre ahorita porque ya tenemos Maratón Guadalupe Reinas, pero hasta hace unos años empezaba el 1 de diciembre y terminaba por ahí del 28-29, los 7 libros me los echaban nuevamente, ¿no? Porque uno lo vive. Me encantan las protagonistas heroínas, pues porque yo, o sea, es con lo que me identifico. Y entonces apenas leí una saga, bueno, no apenas, el año pasado que me fascinó, que se llaman las sagas de Bram Stoker, que son la hermana de Bram Stoker y la hija de la sobrina de Sherlock Holmes, y están en un mundo steampunk así, derrotando vampiros y luchando y todo, y me fascina leer cómo llevan faldas y cómo se visten y cómo no sé qué, ¿no? Entonces, son experiencias que yo así llevo una vida muy mediocre, así vivo en un departamento, no vivo en un castillo, tengo un gato, no tengo un hipopótamo, no tengo un león, por más que me pinto el pelo y que todo, pues solo tengo 2 ojos, solo tengo 2 manos, o sea, como que no me satisface. Entonces, quiero leer y pensar cosas que no puedo leer y pensar de otra manera. Yo, eso es lo que consumo, esa es mi droga, es lo que yo vendo, fantasía, ficción. Porque me emociona, porque me gusta así, que sufra el otro y yo sufrí, sentir la lagrimita así de, ay, Dios santo, se murió, y mírenlo, no llegó. O sea, me gusta esa sensación, vivir con plenitud esas experiencias, porque me permite pensar mundos diferentes, posibles, porque todo está mal, o sea, a mí me abruma. O sea, yo veo las noticias y digo así, descuartizados, asesinados, violados, muerte, guerra, o sea, sufro. Y la ficción nos permite pensar en mundos posibles, y porque me permite comprender al otro. Yo hay veces que digo, ¿cómo puede ser así? Así, ¿qué le sucede? Y tenía yo un compañero en la universidad que decía yo, ay, qué feito tipitín, ¿no? O sea, como que no. Y luego leí La Conjura de los Necios, que se trata de un tipo intelectual, payaso, facha, o sea, no sé, espantoso, y o sea, no lo justifico, sigo sin estar de acuerdo, pero digo, mira, así es, o sea, eso pasa por su mente, eso hay en esa cabecita.
¿Qué motivaciones hay? ¿Qué hay del otro? Y eso es para construir sociedades en paz. Tiene que ver con la no violencia, tiene que ver con la educación emocional. Por eso en Amaras ahorita tenemos una cruzada con la educación emocional, porque la ficción, eso es lo que nos permite. ¿Qué pasaba por la mente de Otelo cuando descuartizó a su mujer? O sea, ¿qué estaba pasando por su mente, no? O sea, ¿qué lo motivó? No quiere decir que yo vaya a ir a matar a mi marido porque le encuentro un mensaje en el celular. O sea, solo es, ¿qué hay ahí? Ajá. ¿Qué otros mundos son posibles? Uh-huh. Entonces, ustedes encuentren sus motivaciones, encuentren sus preguntas, hagan estas preguntas a los niños. Estas son las preguntas que tenemos que hacerles. Estas son las cosas de las que queremos hablar con ellos. ¿Qué les apasiona? ¿Qué les gusta? Hasta con los niños bebés, o sea, ahí decía uno, es que a mí no me gustan los peces, porque son como tontos. Bueno, o sea, también se vale. Desde los 3 años uno se va haciendo esas preguntas. Yo, busquen un libro que se llama, ¿cómo se llama? Pregúntame del fondo de los libros del rincón. Lo encuentran en PDF por ahí, pongan pregúntame. Y son preguntas así. ¿Has visto las nubes? ¿Qué te gusta hacer cuando hace frío? ¿Te acuerdas cuando estabas en casa, en la panza de tu mamá? ¿Quién es la persona favorita de tu familia? ¿Tienes muchos amigos? ¿No tienes amigos? ¿Te da pena hablar en público? ¿De dónde te gustaría vivir? ¿A dónde te gustaría viajar? Son las preguntas que nos interesan. O sea, si yo ahorita me presento, soy Sara, tengo 32 años, no saben nada de mí. En cambio, ya ahorita que les dije que el mundo posible, que el feminismo, ahí sí saben algo de mí. Ya pueden verme y decir, esa morra es de tal manera, es de tal otra, me cae bien, me cae mal, quiero ser su amiga, no quiero volver a verlo. Algo nos genera, sí nos conocemos. Entonces, esto es lo que nos genera empatía, cercanía con nuestros alumnos, que yo creo que es una de las grandes razones por las cuales deberíamos leer. A mí me importa muy poco si mis alumnos sacan 10 o no sacan 10. Me interesa que al final del año me quieran, así literalmente, que no solo hayan aprendido, que al final del año digan, esa maestra me cambió la forma de pensar en la educación, me enseñó a querer aprender. Y son los maestros que queremos, o sea, independientemente de que hayamos aprendido o no, son los maestros que nos cambian la vida. ¿Ok? Entonces, yo los invito, maestros, muchas gracias, a que creen lectores con nosotros. Tenemos cursos de todo tipo. Tenemos un montón de programación. Tenemos ahorita programado nuestro curso de verano, que son todos los viernes y los sábados de clases de 1 hora. Todas nuestras clases cuestan 60 pesos la hora, más lo que quieran agregar, apuntes, constancia, la grabación de la clase. Son herramientas para ustedes, en serio. Nosotros no somos Macmillan, no somos SM, no somos un corporativo enorme, no somos la SEP. Entonces, nuestra intención sí es generar comunidad, es trabajar con docentes, es compartir con ustedes, es que tengan acceso al material, porque en serio, solo la educación nos salvará de la barbarie. Maestros, preguntas, comentarios, dudas, aquí, una. Seminario para ensayos universitarios, está muy interesada, Brenda Suaste. Seminario para ensayos, sí. Va a estar el taller de redacción. Vamos a tener un taller de redacción la penúltima semana de vacaciones todavía. Tenemos el taller de redacción para que todos aprendamos a poner una coma, un punto, dónde va un punto y coma, cuál es un sujeto, cuál es un verbo, porque todos, es que qué mal redactan los muchachos. Bueno, pues este es su momento, profesores, para aprender a redactar todos. Está dirigido de adolescentes para adultos, y el de ensayo, es probable que a principio de curso abramos el curso rápido de cómo escribir un ensayo. Cómo escribir un ensayo no es tan difícil. Tenemos una clase de 1 hora. Entonces, también ahí está la clase. Gaby Torres, yo creo que al respecto del libro Pregúntame, dice que ese libro lo utiliza mucho y que le ha funcionado muy bien. El libro Pregúntame, sí, o sea, es una joya, yo lo amo. Nair Mitsuki Moons dice muchas gracias, fue una célebre charla. Muy bien. Ruth García Ortiz, excelentes consejos y actividades de motivación para promover el gusto por la lectura. Muchas felicidades. Perfecto, muchas gracias. Es un gusto. Aquí dice, me interesa el taller de redacción. ¿Cómo se hace? Muchas gracias por compartir sus conocimientos. ¿Qué libros recomienda para un niño de primaria? Ok. A mí me interesa ser parte de su equipo. O sea, tenemos un equipo, tengo diseñadora, tengo un maestro de música, tengo maestros de otras disciplinas, de literatura, pues soy solo yo, pero escríbeme por WhatsApp.
no sean malos, mándenme cualquier cosa por WhatsApp, yo los atiendo, o sea, no tenemos, somos un equipo pequeño. Entonces, yo los atiendo para todos los que hayan tomado esta clase, ya sea en Facebook o ya sea por esta vía, les hago, hay un descuento por pago anticipado antes del 15 de junio. Pueden acceder a él en pagos realizados hasta mañana, que correspondería el descuento del 20, para todo el paquete de curso de verano. Vamos a tener la clase de lenguaje positivo, así, cómo le hablan a sus alumnos. Les hablan bonitos sus alumnos, han prestado atención cómo usan el lenguaje con sus alumnos. Tenemos este fin de semana, el primero es de herramientas para bebés y preescolar, rondas infantiles, método Filadelfia para enseñar a leer, que el método Filadelfia es tan efectivo que yo lo uso para aprender francés. Miren, aquí tengo mis fichitas. Ay, ahí está. Tengo mis fichitas de francés. Es el método por excelencia para aprender a leer con bebés, con niños de preescolar. Y está la clase de lectura con bebés, cómo leer con bebés. Entonces, este fin de semana hay un calendario completísimo. Yo les comparto ahorita. Se inscriben igual que a la sesión de ahorita en el formulario. Ahí vienen los datos de pago y me envían cualquier cosa. De todas maneras, lo que necesiten, en serio, estamos aquí. Hay apuntes de esta clase, tienen un costo de 20 pesos los apuntes y pues siempre, como siempre, pedirles que valoremos nuestro trabajo entre todos, ¿no? En el caso de los apuntes, yo trato de que sean costos accesibles porque lo que quiero es que lleguen a la mayor cantidad de personas posibles, pero ustedes y yo lo sabemos, aprender cuesta. ¿Sí? Todos nos quemamos las pestañas y todos los maestros merecemos nuestro reconocimiento por nuestro trabajo. Entonces, pues en este caso los apuntes son parte del libro que estamos preparando de fomento a la lectura, pero la idea es que ustedes, en lugar de comprar todo el libro, compren el capítulo que les interesa. Entonces, está ahí el curso de verano, el completo sale como en 500, 600 pesos, pero bueno, les comparto el calendario. Pueden seleccionar por horas, pueden seleccionar por temas, pueden seleccionar por días, ustedes lo arman. Ahí están los pagos y de todos modos, les pido que nos sigan en Facebook, en la página amaras.creamoslectores, que se suscriban a YouTube porque ahí subimos un montón de material gratuito. Tenemos el cómic de la semana para adolescentes, para lectores como más grandes. Tenemos el Ya Leí Ahora, que tenemos actividades. Tenemos el Mamotreto, que son sugerencias. El canal de YouTube lo estamos apenas activando, entonces nos ayudan con su suscripción. Y en la página, pues estamos subiendo infografías, contenido, recomendaciones, páginas donde descargar libros, libros para docentes, recursos gratuitos. Aquí el chiste es que sea para todos. Ajá. Está el grupo también que se llama Creamos Lectores. Yo todo el tiempo estoy subiendo todo el material que yo uso para mis clases, lo subo ahí todo el tiempo. Entonces, sobran recursos. Leemos rápidamente aquí los comentarios. Muchas gracias. Mi número es el 55 36 63 8202, que es donde me estuvieron escribiendo en WhatsApp, no hay pierde. Ahí está el de comunicación positiva. Ahí también en el formulario le van poniendo y van haciendo sus cuentas. Muchísimas gracias por compartir. Puedo repetirlo. A ver, el teléfono 55 36 63 82 02. Y el curso de verano son 3 clases entre viernes y sábado. Hay veces que son más horas, hay veces que son 3, 4 horas, hay veces que son hasta 5, 6. Cada fin de semana tiene sus temas. Y ahí en el cuadrito que les mando pueden ver, están las clases recomendadas por edad. Hay unas que se recomiendan más para pequeños, hay unas que se recomiendan más para grandes, hay unas que se recomiendan para todas las edades. La verdad es que casi todas las herramientas se pueden usar en todas las edades. Es un poco adaptarlo, pero, o sea, por ejemplo, el método Filadelfia yo lo tengo para bebés y yo aquí tengo mis fichitas, o sea, las uso yo. Es cuestión un poco de buscarle. Y como siempre en las clases, pues aquí vemos todos los comentarios para dudas. Daniela La Madrid, muy amena la charla, comparto la idea de que se debe contagiar el gusto por la lectura. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Y Alejandra Galindo Aguilar, una clásica ya. Es un gusto escuchar nuevamente las charlas, extraño los cursos presenciales, ojalá pronto podamos vernos otra vez. Una de nuestras maestras en presencial, un beso, ya, pronto. No tan pronto tal vez, pero pronto. Bueno, maestros, si no quedan dudas, si no quedan preguntas, yo les mando ahorita calendarios,
fechas, todo en Facebook, en WhatsApp, les mando la liga de enlace para inscripción. Si no me preguntan, yo ya no les contesto porque primero tengo mi sesión de terapia y luego vamos a detener la grabación ya, no se tiene que enterar todo el mundo.